Bien, trastornos vestibulares centrales para este día. Habla residente de tercer año, Mindú. Ok. Entonces, como contenido, vamos a ir desarrollando este tema. Hemos estado desarrollando los temas de oído, especialmente con los trastornos vestibulares. La vez pasada hablamos sobre los trastornos vestibulares periféricos. Esta semana vamos a hablar acerca de los trastornos vestibulares centrales y cómo nosotros, a través de la clínica o nuestra evaluación otorrinolaringológica, podemos sospechar o descartar que esté afectado a nivel central. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de la introducción, vamos a repasar las vías vestibulares centrales y también ahí, de paso, las periféricas. Vamos a explorar al paciente a través del nistagmo. Vamos a actualizarnos en cuanto al protocolo, cómo evaluar o cómo descartar un paciente que tenga un trastorno vestibular central y algunas cositas diferentes porque nosotros no evaluamos clínicamente y a través de las imágenes. Y vamos a repasar acerca de los planos de actuación del reflejo vestíbulo ocular y algunas alteraciones anatómicas. Recordamos o repasamos que a nivel periférico, el reflejo vestíbulo ocular está integrado por múltiples conexiones y que estas conexiones se integran a nivel del bulbo raquídeo como un centro integrador de ambos sistemas vestibulares, tanto periférico como central. Y este a nivel central tiene múltiples conexiones, es así como tiene conexiones a nivel del sistema oculomotor, a nivel propioceptivo, y otras estructuras del sistema nervioso central como tálamo y corteza. Entonces, y también el cerebelo, que modula las órdenes que llegan y salen del sistema premotor. Todo esto nos va a mantener lo que es íntegra la vía vestibular y también la parte del equilibrio. Entonces, recordemos que la vía vestibular se inicia a nivel de los órganos periféricos. Los canales semicirculares superiores o posterior por el utrículo, por el nervio vestibular, y este nervio vestibular llega a su ganglio, al ganglio de Scarpa en el temporal, y aquí es donde penetra a nivel del ángulo pontocerebeloso. Entonces, llegamos a los núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares son 4. Tenemos uno superior, uno lateral, uno medial y uno inferior. Hasta aquí llega la vía vestibular periférica, que es lo que estábamos viendo anteriormente, en las clases anteriores. Esta vez vamos a hablar de la integración de estos núcleos con otros sistemas a nivel central. Posteriormente, estos núcleos tienen muchas interacciones o conexiones con el cerebelo, con muchos fascículos. Por ejemplo, ascienden también estos fascículos hasta estructuras del tronco cerebral, principalmente el fascículo longitudinal medial. Vamos a recordar ese fascículo que es muy importante. Desde el tronco cerebral se generan proyecciones, como les decía, hacia el tálamo y donde se comunican con regiones superiores. Entonces, en el núcleo lateral, por ejemplo, aquí es donde la información recibida es fundamentalmente homolateral y ya vamos a ver más adelante cómo nosotros podemos sospechar de que a pesar de que tenga clínicamente solo manifestaciones periféricas, nosotros siempre tenemos que sospechar o descartar algo central. Esto nos incluye solicitar siempre imágenes cerebrales, resonancia magnética. Los núcleos tienen interacciones con el centro, por ejemplo, del vómito, centros autonómicos, centros de la propiocepción y centros del cerebelo. Entonces, siempre cuando tenemos un trastorno vestibular periférico o central por la integración de estas vías, vamos a tener otra sintomatología autonómica que el paciente puede presentar. También recordemos que involucrado en esta integración tenemos varios reflejos y los reflejos más importantes es el reflejo vestíbulo ocular, el reflejo vestíbulo cólico y el reflejo vestíbulo espinal.
cada uno de estos reflejos nos permite mantener el equilibrio. Es así que el reflejo vestíbulo ocular mantiene la estabilidad, recordemos, la estabilidad ocular durante los movimientos cefálicos, a fin de conservar la agudeza visual en la retina. Entonces, si nosotros realizamos movimientos o si vamos en un carro o si caminamos, la imagen no se mueve porque este reflejo permite que la imagen se centre en la retina y que mantiene enfocados los ojos a nivel pupilar. Es el reflejo más rápido del cuerpo, con una latencia de 5, más o menos de 5 a 7 milisegundos. También el reflejo vestíbulo espinal mantiene o brinda información de las motoneuronas de las anteriores a fin de conservar y controlar los músculos de la gravedad o antigravitacional. Permite que nosotros caminemos, la bipedestación, que nos movamos, giros, saltos, desplazamiento, evitando la caída. Y esto lo hace a través del fascículo vestíbulo lateral espinal y el fascículo vestíbulo lateral medial, que es el que integra el otro reflejo, que es el reflejo vestíbulo cólico. Y este mantiene el tono de los músculos del cuello ante estímulos sensoriales. Es así que la integración del reflejo vestíbulo, de los reflejos vestibulares, a través de todos estos reflejos permiten nosotros mantener tanto, conservar la postura, conservar el equilibrio, mantener el tono de las articulaciones, del cuello, los movimientos y de los ojos. Entonces, estos trastornos, gracias a Dios, la mayoría de los casos es a nivel periférico, pero siempre nosotros, un buen porcentaje, pequeño porcentaje, también es a nivel central. Es así que nosotros, siempre que tenemos un paciente con problemas vestibulares, siempre tenemos que descartar problemas centrales. La sintomatología del paciente no solamente va a traernos lo que conocemos como el vértigo, que es la sensación ilusoria de desplazamiento o giro o que la persona se hunde en el entorno o en cualquier sentido, sino que también el signo la sintomatología de inestabilidad es una sensación de caerse al andar en bipedestación. Puede caerse siempre hacia el mismo lado, puede sentir como que lo están empujando en una dirección concreta o simplemente la persona dice que se siente como borracho. El mareo es también uno de los síntomas que estas aquejan, siendo inespecífico, de comienzo lento, a veces pueden ser de larga duración, días o semanas, y una morfología mal definida que va progresando. Y los nistagmos, que aquí es donde nosotros podemos evaluar al paciente clínicamente y podemos descartar o confirmar en un buen porcentaje si está siendo afectado a nivel vestibular, periférico, a nivel central, a través de los movimientos involuntarios conocidos como los nistagmos. Es así como nosotros podemos caracterizar o dividir los síndromes vestibulares centrales y periféricos, ¿verdad? La patología periférica, que ya habíamos dicho, que del laberinto posterior con su núcleo vestibular hasta el ganglio, hasta la entrada del nervio en el ángulo punto cerebeloso. De ahí entramos a la patología central o al vértigo central, que son procesos propiamente de los núcleos vestibulares del tallo, involucrada también el cerebelo, involucrado áreas superiores como el lóbulo temporal. Entonces, siempre el vértigo central se puede manifestar de múltiples formas, pero nosotros como clínicos debemos de evaluarlo y vamos a ver cómo nosotros hacemos partiendo de la clínica. Este es un diagrama donde todo lo que les he hablado de los núcleos vestibulares superior, medial, lateral y inferior con sus fascículos, el longitudinal medial que involucra también bastante al reflejo vestíbulo ocular, el fascículo vestíbulo espinal medial y el lateral, y junto con el cerebelo para la integración propiamente dicha de la patología vestibular central. Entonces nosotros podemos descartarlo a través de un nistagmo espontáneo o mediante la exploración básica del paciente. Desde el momento que el paciente entra o desde el momento que lo vemos, podemos observar su actitud, su
estabilidad al andar, su postura y su lenguaje para hacernos sospechar de una patología central o una periférica, pero estos pacientes casi no hablan, entonces nosotros podemos irnos directamente a la evaluación del nistagmo espontáneo. Entonces, recordemos, el nistagmo espontáneo en estos pacientes a nivel central, propiamente dicho, es un nistagmo que es multidireccional, no aumenta al mirar al lado sano. La paciente, cuando la dirección del nistagmo se modifica al mirar hacia los lados, no mejora o varía con fijar la mirada, como pasa en nistagmo periférico. Recordemos también que se bate hacia, no es agotable y su latencia siempre es inmediata. Entonces, nosotros en la evaluación siempre descartamos patología periférica a través de las pruebas, como en el video que está en la izquierda, donde realizamos el Head Input Test. Pedimos a la paciente que nos observe la nariz del explorador, que nos mire directamente, y nosotros hacemos movimientos de derecha a izquierda. Estos movimientos, si el reflejo vestíbulo ocular está intacto y sus vías están intactas, la persona es capaz de mantener la mirada fija. No es así como esta paciente, donde tiene un movimiento sacádico y, como puedas así decirlo, es un movimiento correctivo del ojo. Entonces, al moverla hacia la izquierda, hacia la derecha, el movimiento correctivo permite que el ojo se corrija para mantener el enfoque visual. Es así como tenemos un nistagmo que nos puede dar patología propiamente periférica. También, si el nistagmo no es espontáneo, nosotros podemos realizar maniobras como la maniobra de distal pie, donde aquí hay varias formas de hacerlo. Utilizando una camilla, ponemos a la paciente o giramos la cabeza a 45 grados. Siempre la cabeza tiene que estar 30 grados debajo del plano horizontal de la persona, en decúbito supino, y la acostamos y observamos los movimientos de los ojos. Derecha, hacia la derecha, 45 grados, hacia la izquierda, 45 grados, y vemos hacia dónde se presenta el nistagmo. Recordemos también que al evaluar a estos pacientes, la latencia de los nistagmos o la forma como los nistagmos se presentan. Recordemos que siempre tenemos que esperar 30 segundos para que el nistagmo se presente. No solamente es acostar a la paciente y levantarlo, sino que tenemos que esperar que el nistagmo se desencadene. Entonces, así nosotros podemos inducir al nistagmo y vemos hacia dónde tienen el movimiento, si es unidireccional o es en varias direcciones. Entonces, en la exploración neurológica, en uno de los artículos que estaba revisando, ellos refieren el ABC. Entonces, empezando con la forma de caminado de la persona o la capacidad que tiene esto de realizar movimientos coordinados cuando camina. Es así como ellos catalogan varios grados de ataxia en los pacientes. Si la persona tiene inestabilidad al caminar, pero logra hacerlo sin ayuda, ellos dicen que es una ataxia grado 1. Si camina, pero no puede caminar, ocupa un apoyo de otra persona, puede decir que es un grado 2. O si esta persona realmente no puede adoptar la bipedestación y no puede caminar, ya es una ataxia grado 3. Ellos hacían una correlación clínica y ellos decían que cuando estas personas que no podían caminar con ayuda, tenían un porcentaje de sospecha de que tengan una lesión cervical, una lesión central. Es así como en el grado 3, cuando estas personas no pueden adoptar la bipedestación y no caminan, ya aquí podemos tener un buen porcentaje de que se acercaba hasta un 100% de que tengan una lesión a nivel central. Es así como que nosotros, como cuando evaluamos al paciente, si tenemos el nistagmo espontáneo de hacia diferentes direcciones, que no se agota y que esta persona se acompaña con ataxia, es un
bastante sospecha de que tenga lesión a nivel cervical. También nosotros podemos utilizar otros índices para evaluarlo, por ejemplo, el índice de Varani, que podemos al paciente sentadito en una área que no haya mucha bulla y le pedimos que con sus índices, con nuestros índices, esta persona trate de, con los ojos cerrados, trate de lograr llevar los índices contra nuestros índices. Entonces aquí nosotros es una coordinación de los movimientos de las manos también. Podemos hacerle la prueba de Romberg a este paciente. Recordemos que de pie, con los ojos cerrados, con las manos pegadas al cuerpo, y nosotros, si la persona se puede mover en cualquier dirección, sospechamos a nivel central. La prueba de Minsky-Weil, que también cerradito los ojos, camina 5 metros hacia adelante y hacia atrás, y si esta persona camina en una marcha ebria, vamos a sospechar de que sea a nivel central. Pero nosotros en nuestra evaluación clínica rápida en las emergencias tal vez no tenemos el espacio suficiente para poner a caminar al paciente 5 metros o que estemos con el paciente en un lugar solito con ellos para evaluarlo. Ellos propusieron o hicieron un estudio del signo del pulgar. Este signo en el paciente sentadito con las manos verticales sobre las rodillas, se le solicita que levante rápidamente las manos con los brazos extendidos y el dedo pulgar se dirige hacia arriba. Entonces ellos pudieron ver que varios de los pacientes presentaban, un buen porcentaje presentaban este signo y hacían sospechar de que tenía una lesión central. Realmente el paciente con vértigo agudo persistente, el nistagmo es la clave para la aplicación de muchos protocolos, de muchas evaluaciones. Es así como se han dado o han salido el protocolo de INS, que involucra el Head Impulse Test, el nistagmo y la prueba ocular. Entonces, son 3 cosas que podemos evaluar rápidamente a una persona, y ellos en varios estudios pudieron observar que esta tiene una sensibilidad del 95% de acertar con una lesión central en las primeras 24 a 48 horas. Hasta ellos decían que, en esos artículos decían que puede ser más sensible que la resonancia magnética en las primeras horas. Entonces, el Head Impulse Test junto con la prueba de impulso cefálico. El impulso cefálico es negativa o es normal en este caso porque la vía vestibular periférica está intacta y acompañada con otros síntomas como la oclusión, la desviación oblicua, que aquí ocluimos el ojo, y si ustedes pueden observar en el diagrama o en el dibujo, el ojo que no está tapado entonces se desvía, ya sea superior, vertical, superior o inferior. Entonces, este protocolo tiene una sensibilidad del 95%, pero actualmente hay otros estudios o en otros pacientes, y ellos han puesto en práctica este algoritmo para validar, en forma prospectiva, para validar que una persona tenga un vértigo de origen central y darle tratamiento a tiempo o multidisciplinario. Entonces, en este algoritmo de Standing, que evalúa el nistagmo posicional, si es espontáneo, si está ausente, entonces nos vamos con a nivel central. La dirección, recordemos, es multidireccional o solamente vertical. Entonces ellos directamente ya hacen sospechar de que este nistagmo o este vértigo sea de origen central. Si el nistagmo, la dirección solamente es una dirección, nosotros podemos evocar el nistagmo o podemos evaluar de forma rápida a través del Head Impulse Test la vía vestibular. Si es positiva, ya sabemos que es un retraso en la vía vestibular periférica, y aquí sospechamos de una neuropatía periférica. Y si está negativo o si está normal, entonces aquí, acompañado con las pruebas que les había dicho,
acerca del equilibrio, entonces hacía una sospecha de que es vértigo sea de origen central. A través, si ustedes observan acá, involucra lo que nistagmo espontáneo, involucra si es espontáneo, si es por alguna posición, desencadenado, cómo está el nistagmo, y las pruebas del equilibrio acompañado decían que tiene una sensibilidad hasta el 99%, y ellos evaluaron, en este estudio, evaluaron 350 pacientes, donde encontraron que la incidencia a nivel central fue menor que la periférica, siempre es menor, un 11.4%, pero la principal causa son accidentes cerebrovasculares, ya sea hemorrágicos o isquémicos, y encontraron que hasta un 70% estaban involucrados. Una sensibilidad tiene una confiabilidad del 95%, una sensibilidad del 95% y una especificidad del 87% para evaluarlo. Entonces, nosotros en forma rápida podemos ver o descartar si es periférico o si es central. Entonces, clínicamente nosotros podemos, o en sí los síndromes vestibulares centrales los podemos caracterizar o clasificar de diferentes formas. Una localización anatómica utilizando medios de imágenes, o a través del plano de actuación de reflejo vestibular por la clínica. Entonces, aquí es donde el reflejo nos permite hacer sospechar del lugar que está involucrado, que está siendo afectado, o de las áreas que están siendo afectadas, y especialmente si es central o si es periférico. Entonces, recapitulemos que el ojo tiene 6 músculos para realizar una serie de movimientos en torno a sus ejes. El eje el eje de los movimientos del ojo a nivel central. En 1854, Adolf Fink propuso que el ojo, a través de su centro de rotación, se movía en 3 planos. Entonces, él propuso que tenía 3 ejes o planos. El eje de las X, y a través de estos planos, nosotros podemos determinar hacia dónde o describir el movimiento de los ojos. Entonces, el plano de las X es un eje, este plano es un eje transversal que pasa a través del centro del ojo en el ecuador. El eje de la Y es un eje que pasa sagital a través de la pupila y forma una línea perpendicular acá. Y el eje Z, que es el eje vertical, todos pasando por el centro del ojo. Es así que nosotros tenemos, a través de estos ejes, nosotros podemos describir esos movimientos y ayudarnos a cómo describir cuando tenemos un paciente con nistagmo. Nosotros a veces no sabemos cómo describir el movimiento del ojo, o cómo describirlo en la historia clínica especialmente, ¿verdad? Entonces, en el eje X y el eje Z, vertical y el horizontal, esto determina un plano, el plano de listing. Este plano es perpendicular al eje Y. Es así que todos los movimientos que realice el ojo en este eje X y en este eje Z, o vertical, horizontal, hablamos de un plano frontal. Entonces, el ojo realmente, por ejemplo, se puede mover hacia arriba, hacia abajo, que a esto le conocemos como infraversión, con los movimientos conjugados, infra o supraversión. Se puede mover de derecha a izquierda, que conocemos como levoversión o dextroversión, que es la mirada conjugada de los ojos hacia la derecha, hacia la izquierda. Se puede mover como viendo hacia la izquierda y hacia arriba, que esto se llama supra, si es hacia la izquierda, supralevoversión o supra dextroversión. Y también se puede mover hacia abajo y hacia la derecha, como una infralevoversión o infradextroversión. Entonces, pero el ojo también tiene otro movimiento, que es a través del eje Y.
Como les decía, el eje Y permite, es un plano que pasa a través interpupilar. Entonces, este movimiento del ojo es un movimiento torsional. Y especialmente este da lugar de naturaleza postural, desencadenado por la inclinación de la cabeza, y siempre son un reflejo secundario a estimulación de los canales semicirculares. Es así como nosotros, los movimientos torsionales, nos permiten decir que está siendo afectado o parte de la vía vestibular o parte de los canales semicirculares para realizar este movimiento. Entonces, a través de estos planos, podemos decir cómo es que se mueve el ojo, ¿verdad? Entonces, si tiene un movimiento torsional hacia la derecha, decimos que es una ciclodexoversión, o si es un movimiento torsional hacia la izquierda, podemos decir que es una ciclolevoversión. Entonces, si nosotros sospechamos de que la naturaleza de la lesión sea a nivel de los canales semicirculares o del utrículo y del nervio vestibular hasta los núcleos, todo lo que afecte esta región va a ser ipsilateral, o sea, el movimiento del ojo va a ser ipsiversiva, o sea, del mismo lado de la lesión. Posteriormente de los núcleos entra a los 4 núcleos vestibulares y de ahí salen las vías y se decusan para hacer la vía del fascículo longitudinal medial, decusa la línea media y asciende ya sea al núcleo integrador de Cajal o al núcleo rosal integrador del fascículo. Entonces acá el movimiento de los ojos es contraversivo, o sea, del otro lado de la lesión. Sí, también como les decía, hay integración de estas vías a nivel del tálamo. Entonces, ya a nivel del tálamo y a nivel de la corteza superior, ya vamos a ver cuáles son los movimientos en la medida de que avancemos con los planos. Entonces, fue un poco difícil entender esa parte porque nosotros casi no estudiamos lo que son los movimientos de los ojos y en la descripción. Entonces, a nivel, podemos decir que tenemos lesiones vestibulares en el plano frontal cuando los movimientos del eje de la X, el eje de la Y, o sea, horizontal, vertical, está siendo afectado, y el movimiento torsional. Recordemos ese movimiento torsional que se da por afectación del canal semicirculares o de la vía. Entonces nosotros podemos tener lesiones en el plano frontal, propiamente de hecho, del movimiento del reflejo vestíbulo ocular. Entonces, manifiesta una lesión unilateral en la vía gravisectiva. La vía gravisectiva es la que hemos estado repasando, de la lesión a nivel del bulbo pontino. Sí, entonces si nosotros encontramos lesiones propiamente dicho de los núcleos vestibulares mediales y lateral, mediales y superiores, llámese estos infartos o hemorrágicos, como el síndrome de Wallenberg, que es una afectación de estos núcleos por infarto del bulbo lateral, por oclusión de la arteria basilar, especialmente la arteria cerebelosa posterior inferior. Entonces vamos a tener sintomatología ipsiversiva, o sea, del mismo lado de la lesión. Cuando ya sospechemos lesiones a nivel del fascículo lateral medial, del integrador neural vertical o de la pontomesencefálica, de las vías gravisectivas o del tálamo o del córtex vestibular a nivel parieto insular, entonces aquí ya son contraversivas o contralateral. Y esto vamos a irlo explicando más adelante. Entonces, nosotros, aunque tengamos un paciente que tenga patología vestibular o que propiamente tenga solamente un nistagmo que sea unidireccional y que nosotros decimos es un nistagmo, es un vértigo periférico, siempre tenemos que descartar que esta región de los núcleos vestibulares no esté involucrada a través de imágenes, pues, especialmente la resonancia magnética. Entonces, y aquí vamos a la práctica. ¿Qué podemos encontrar en el paciente? ¿Cuáles son sus alteraciones en el plano frontal? Entonces, el movimiento, como les decía, es un movimiento torsional. Si ustedes observan,
es un nistagmo de una mirada primaria, no es inducido, no es evocado, sino que es espontáneo. Es un movimiento torsional que tiene. El nistagmo torsional es una de las manifestaciones, o podemos hacer sospechar de que está siendo afectado el plano frontal del reflejo. Puede aparecer en lesiones de los núcleos vestibulares, como les había dicho, y menos frecuente con los núcleos, con el fascículo longitudinal medial o el núcleo intersticial de Cajal o el integrador más arriba. Pero sí, nosotros tenemos que descartar que este nistagmo espontáneo torsional no sea producto de una afectación de los núcleos vestibulares por infartos. Y como les decía, el más frecuente es el síndrome de Wallenberg, que es por infarto del bulbo lateral de la arteria de la pica, la arteria cerebelosa posterior inferior. La reacción ocular de inclinación. Si ustedes observan en el diagrama anterior, todo lo que afecte lo que es bulbo raquídeo, estos tienen alteraciones. Una reacción de inclinación cefálica, también una reacción ocular y también tiene un nistagmo. Entonces, si ya afecta tálamo y corteza superior, el paciente no tiene ninguna de estas sintomatologías, pero ya vamos a ver qué otra sintomatología tiene. Entonces, siempre que sospechemos que el paciente tenga nistagmo torsional, que tenga inclinación cefálica, que tenga una desviación oblicua y el nistagmo de diferentes, cambiante, diferentes ángulos, hacemos sospechar de que está siendo afectado el bulbo raquídeo. Entonces, la reacción ocular de inclinación es nada menos que involucrada una triada, ya sea esta persona tiene inclinación cefálica, la torsión ocular y la desviación oblicua, todas hacia un mismo lado, porque no se han decusado las vías. Esta nos puede decir que es una disfunción en las vías gravisectivas de los receptores periféricos hasta la corteza. Lo más frecuentes sean isquémicos, infartos talámicos, paramedianos y tumores del tronco encefálico, asociado también a hemorragias talámicas, conmociones traumáticas, esclerosis múltiple, migraña de la arteria basilar. Todo esto afectando la irrigación de esas estructuras que les había mencionado. La desviación ocular oblicua, ¿qué es? Nada más ni nada menos que el ojo de un lado queda más inferior al otro cuando nosotros estamos examinando al paciente. Le decimos hacia la derecha, hacia la izquierda y vemos en este paciente el ojo del lado izquierdo, derecho está más bajo, ¿verdad? Y en este el lado más de la izquierda. Entonces, el ojo ipsilateral queda más inferior en lesiones que están antes que se decusen las fibras. Hay lesiones ipsilaterales, o sea, ipsiversivas del mismo lado. Cambia en sentido o se vuelven contraversivas cuando las lesiones se vuelven más superiores. Esta desviación también se relaciona con la desviación ocular oblicua, se asocia también con torsión ocular y la inclinación de la percepción subjetiva de la vertical. Es un signo clínico y es un signo sensible de la existencia de desequilibrio en el plano frontal. Las lesiones unilaterales del tronco encefálico, antes que se decusen las fibras gravisectivas de la vía gravisectiva, ocasionan esa percepción ipsilateral. ¿Y cómo nosotros podemos evaluarlo? En este estudio utilizaron un balde, pusieron una línea marcada acá, afuera pusieron un transportador con un peso, puede ser una llave. Aquí la persona mete la cabeza y en un cuarto oscuro, o que no le entre mucho la luz, que no tenga nada de orientación espacial, le pide al paciente que coloque esta línea en forma vertical. Entonces la persona, y acá nosotros podemos, a través del transportador y el hilo y el peso, podemos determinar si está a 0 grados. El peso y el transportador miden la línea y hay con un riesgo de fallo que una persona puede fallar 2.5 grados. Si ya es más de eso, puede tener este signo que es la inclinación de la percepción subjetiva de la vertical. Entonces,
como vieron en el diagrama, las personas tienen la inclinación cefálica. O sea, ellos sienten que esa inclinación cefálica es su eje vertical, está alterado. Y esta línea, entonces ellos la van a poner un poco oblicua o horizontal, y aquí nosotros podemos evaluar de forma objetiva si esta línea, si esta percepción de la vertical está alterada. También estas personas pueden sufrir caídas, como les decía, sienten lateropulsiones, sienten que nos empujan, sienten que se van de lado y andan con la cabeza hacia un lado, los ojos uno arriba y uno abajo, desviaciones oblicuas, nistagmos torsionales, en sí es un sinfín de sintomatología que nosotros podemos evaluar. Entonces, lo más común sea que sea por alteración de la arteria basilar, en infartos talámicos también, que por irrigación de esta arteria. Entonces, a nivel vertical, estas lesiones es diferente al plano frontal. ¿Por qué? Porque las lesiones son bilaterales. Las lesiones allá son unilaterales y pueden ser, son ipsiversivas, o sea, del mismo lado de la lesión. Estas son bilaterales y son controversivas o viceversivas. Pueden ser lesiones a nivel ponto mesencefálica o ponto vulvar, lesiones también del flóculo cerebeloso, esclerosis múltiple, ectopias cervicales, degeneración cerebelosa y comunes, la intoxicación medicamentosas, fenitoína, carbamazepina, o el déficit también de vitamina B12. Estas personas tienen afectación a nivel vestibular en el plano vertical, y ya vamos a ver la sintomatología, y podemos hacer sospechar, siempre son bilaterales porque están afectando a nivel de los núcleos vestibulares y a nivel del flóculo cerebeloso. Entonces, el nistagmo, realmente el nistagmo es un nistagmo vertical hacia arriba o hacia abajo, espontáneo que la persona puede tener. Si ustedes pueden observar acá la imagen o el videito, es un nistagmo que no se detiene, que es permanente por días o meses, y tiene además de eso otra sintomatología acompañante. Entonces, el más frecuente es el hacia abajo, pero también existe el que va hacia arriba. Siempre son bilaterales, como decía, son lesiones del punto mesencefálica o punto vulvar, no se suprimen con la fijación visual y están modulados por la inclinación cefálica siempre, acompañado por oxiloxia. ¿Qué es la oxiloxia? Es la percepción de que las cosas se están moviendo. También tienen disminución de la agudeza visual dinámica. El reflejo, realmente acá está, ya aquí la afectación es a nivel un poquito más superior, a nivel del núcleo intersticial de Cajal, que la vía ascendente y la vía descendente de los centros de integración de los movimientos en el plano vertical. Como les decía, el más frecuente es el nistagmo hacia abajo, que también es bilateral. Esta nosotros hacemos sospechar, o podemos sospechar, que la afectación es a nivel de la unión ponto-vulvar o el flóculo cerebeloso, y aparece en la posición primaria de la mirada. No tenemos que desencadenar el nistagmo, sino que con solo observar la posición primaria de la mirada, no se suprime con la fijación visual, no es agotable y siempre está acompañada de mucha otra sintomatología, como la percepción, la oxiloxia, que es la percepción de los movimientos, el desequilibrio postural, así como la sensación de caerse hacia atrás. Esto se debe por muchas interrupciones. Nosotros podemos sospechar que hay una lesión también del cuarto ventrículo a nivel de los núcleos vestibulares. Entonces, las causas de estas son tumores del tronco encefálico, especialmente en la isquemia bilateral del tronco, a través de una trombosis de la arteria basilar. Entonces, la ectopia, como les mencionaba, la ectopia cervical corresponde más o menos al 25% de las causas, y vamos a ver una imagen de resonancia magnética donde las personas se presentan más que en niños, pero también en adultos, tienen una malformación de Arnold-Chiari que ya les voy a explicar lo que consiste, y la degeneración cerebelosa puede ser por alcohol, por déficit de vitamina B12, intoxicaciones por fármacos,
En sí, nosotros tenemos que indagar en ese aspecto cuando tengamos un nistagmo vertical hacia abajo. Todo ese montón de causas. Por ejemplo, baja de un artículo donde el paciente solamente llegó por una hipoacusia, por un tapón de cerumen, y observaron que tenía un nistagmo. Recordemos también que el nistagmo también nosotros podemos evocarlo o inducirlo por las pruebas calóricas. Si nosotros introducimos un poco de agua caliente en el oído, o agua fría en el oído, vamos a estimular los canales semicirculares y esto va a producir un nistagmo. Pero estas evocaciones o estas inducciones con las pruebas calóricas se ven un poco suprimidas porque la lesión es más a nivel central. Entonces, nosotros tenemos que realmente, si sospechamos de que este nistagmo es espontáneo, que no tiene, que no termina y que dura muchos meses, o que siempre ha padecido esto, tenemos que hacer diagnóstico diferencial por ejemplo, el nistagmo pendular adquirido, que esto puede ser por postviral, conocido como una ataxia aguda cerebelosa. El nistagmo evocado por la mirada, si nosotros miramos hacia un lado por varios segundos, podemos tener fijamente la mirada hacia un lado, por ejemplo, superior derecho, podemos tener un nistagmo evocado por la mirada. El espasmo mutan, que es benigno en los niños, se presentan durante la lactancia y esto con los años se puede desaparecer. Y el nistagmo vertical congénito, hay niños que nacen con su nistagmo y que esto es por alteraciones, pueden ser por un síndrome de Down, pueden ser por patología del nervio óptico que está siendo afectada. Entonces, nosotros siempre, dependiendo de la persona, si es niño o adulto, podemos determinar el antecedente o cuánto tiempo ha tenido el nistagmo. Entonces, ya en el plano horizontal, recordemos que el canal semicircular horizontal puede provocar un nistagmo horizontal, pero no hablamos del nistagmo horizontal, sino que hablamos de lesiones en el plano horizontal del reflejo vestíbulo ocular. Entonces, acá siempre sospechemos de lesiones pontobulbares laterales por infartos, y la segunda causa, es la primera causa, y la segunda causa son placas de desminimización de la esclerosis múltiple. Entonces, esta también son unilaterales. Recordemos, si está afectada la arteria basilar, son bilaterales, pero si ya solamente está afectando solo una región, pueden ser unilaterales. Entonces, acá, ¿qué podemos evaluar? El paciente tiene un nistagmo horizontal. Tiene el nistagmo horizontal, pero es completamente diferente a un nistagmo horizontal periférico porque no se agota. Y también, aparte de eso, todos estos pacientes, aparte de su nistagmo, no solamente tiene nistagmo puramente puro, sino que se acompaña de otra sintomatología como ataxia, problemas en el desequilibrio y desviación, por ejemplo acá, en desviación ocular horizontal. La dismetría y la hipermetría es una evaluación que el paciente, es una evaluación espacial del paciente, no puede lograr ubicar los objetos en un plano, ya sea menos o más. Entonces acá tiene problemas en la ubicación espacial. La caída lateral icsiversiva, se van hacia un lado, sienten que lo están empujando, y la hipofunción calórica ipsilateral cuando realizamos las pruebas para evocar este nistagmo, siempre para comprobar que no sea periférico, está siendo alterado. Entonces, realmente este gráfico en este artículo que estaba revisando me ayudó a entender bastante cómo nosotros podemos sospechar de que un paciente tenga alteraciones a nivel central o a nivel periférico. Y siempre recordemos que si está siendo afectado canales semicirculares superior o posterior con su nervio y con su núcleo, o los núcleos vestibulares ipsilaterales, o sea, nosotros siempre tenemos que descartar que sea una patología a nivel central, pero nos ayuda bastante la clínica, porque
si la persona tiene patología periférica, no va a tener esta sintomatología descrita anteriormente. Entonces, la inclinación cefálica, la desviación ocular, el nistagmo multidireccional hacia diferentes lugares y la desviación oblicua, esto nos hace determinar que sea a nivel de tallo cerebral que está siendo afectado. Pero también nosotros tenemos a nivel del tálamo y a nivel de corteza lesiones que pueden estar afectando. Entonces, estos pacientes ya no van a tener la sintomatología de la torsión ocular, la desviación cefálica, sino que solamente van a tener la desviación de la percepción de la vertical alterada. Y ellos, aquí sí tenemos que realmente realizarle pruebas de imágenes. Entonces, eso es a nivel de los planos, como nosotros clínicamente podemos distinguir realmente así de un vértigo o de una alteración a nivel central o a nivel periférica, pero que, a medida que ha avanzado la tecnología, nosotros ahora nos podemos hacer o apoyar bastante en métodos de imagen. Entonces, lesiones del núcleo de la Dussen, que todo esto involucra al reflejo vestíbulo-ocular, lesiones en la formación reticular continua, lesiones del fascículo longitudinal medial o lesiones del núcleo intersticial rostral, que todo esto integra, que todo esto hace la integración de los movimientos horizontales y los torsionales. Entonces aquí, si toda esta integración de estos núcleos, de las vías, están siendo afectadas acá, entonces vamos a tener los reflejos, el nistagmo torsional y aparece el reflejo de inclinación ocular o la inclinación cefálica. Y las parálisis también de la mirada, porque aquí los núcleos de integradores de todas estas vías están siendo afectadas, ¿no? Entonces, podemos tener también alteraciones talámicas, que las alteraciones talámicas van a ser afectadas bilateralmente. Acá tenemos una reacción ocular controversiva, o sea, contra la lesión en infartos talámicos paramedianos, las arterias mesencefálicas superiores paramedianas y también las talámicas paramedianas, recordemos que frecuentemente se originan de la arteria basilar y estas a través de estas arterias pueden ser icsiversivas o el reflejo de la percepción puede ser icsiversiva a la lesión o contraversiva cuando es más superior. Entonces acá se puede observar, es una resonancia magnética en un corte axial donde se puede ver una hiperintensidad, se compromete el área paramediana del tálamo y esto es un infarto que la persona, aparte de toda la sintomatología que les había descrito. Entonces, en cuanto a las alteraciones cerebelosas, es más frecuente que existe alteración simultánea del tronco. No solamente se afecte propiamente el cerebelo, sino que también el tronco. Entonces acá siempre tenemos que apoyarnos. Malformaciones congénitas como Alno-Chiari en un 25%, que esto no es más que una anomalía congénita que afecta la zona caudal del cerebelo. Si ustedes pueden ver acá, del agujero magno, parte de lo que es el cerebro se introduce en el agujero magno. Entonces acá hay varios grados y que aquí puede tener muchas de la sintomatología, que estos pacientes pueden tener mareos inducidos por valsalva, vértigos, dolores cervicales, cefalea, vómitos en expulsiones, nistagmo vertical hacia abajo. Y la resonancia magnética nos ayuda muchísimo en cuanto al diagnóstico de esta sintomatología. Sí, este es un masculino en el 2018, un masculino que se realizó una resonancia y se puede ver una malformación de Alno-Chiari. La degeneración cerebelosa paraneoplásica, también infartos cerebelosos. Recordemos que en los infartos cerebelosos no solamente la arteria cerebelosa posterior inferior está siendo afectada, que esta es la que nutre a los núcleos vestibulares, sino que también afecta los bulbos laterales, el nódulo cerebeloso,
todo lo que es del cerebelo y produce lo que es el síndrome de Wallenberg, que es la hemorragia de las arterias del cerebelosa posterior inferior. También el cerebelo está nutrido por la arteria cerebelosa anterior inferior, que acá irriga también esas partes, pero también origina también en otras personas la arteria laberíntica. Entonces estos pacientes, aparte de toda la sintomatología del nistagmo y de la inclinación cefálica y de la desviación ocular, también tienen vómitos, tienen hipoacusia, tienen parálisis faciales, cursan con ataxias de extremidades y los nistagmos espontáneos o evocados. Las lesiones ocupantes que pueden ser por hemorragia, tumores, infartos, abscesos, quistes en esas regiones. Todo eso podemos descartarlo siempre con imágenes. Y ya así, a nivel del córtex vestibular o de la corteza vestibular y las áreas corticales vestibulares, si ustedes observaron el diagrama, la sintomatología no es tanto como en el tallo, sino que acá sí tenemos que indagar un poco más o apoyarnos más en imágenes como la resonancia. Podemos tener, ya que a nivel del córtex vestibular o a áreas corticales superiores no solamente tenemos la integración de todo del reflejo vestibulocular, sino que también tenemos orientación espacial, percepción propia del movimiento, asociado también con síntomas visuales o somatosensoriales, y muchas áreas multisectoriales, especialmente las parietotemporales que afectan estas áreas. Entonces hablamos de que podemos tener una epilepsia vestibular cuando es un síndrome cortical raro secundario por descargas focales epilépticas en el lóbulo temporal o cerca de estos núcleos. Entonces, aparte de la sintomatología de la epilepsia o su diagnóstico de la epilepsia del lóbulo temporal, por la cercanía a las áreas corticales vestibulares, entonces pueden tener manifestaciones o sintomatología vestibular. Puede tener, de hecho, en estudios han visto que el vértigo, el desequilibrio, es como aura, el desequilibrio es una aura epiléptica en focos temporales. La persona, antes de tener su foco tónico-clónica o su epilepsia tónico-clónica, también tiene una sensación de desequilibrio o puede cursar con vértigos. El nistagmo epiléptico que pueden ser contralaterales, pueden ser rotatorios, horizontales, puede cambiar el nistagmo a un nistagmo pendular, como vimos en el video anterior. Y síndromes vestibulares centrales misceláneos, que en estas es cuando nosotros, a pesar de que le realizamos una historia clínica bien detallada, un examen físico, vemos estos pacientes generalmente no cursan con tanta sintomatología, pero sí podemos mandar a hacer resonancias magnéticas, estudios, y no encontramos o por el tiempo no podemos encontrar qué es lo que está siendo afectado. Entonces pueden ser por accidentes menores o pequeños, hemorrágicos o infartos, especialmente la esclerosis múltiple es lo más frecuente que nosotros podemos encontrar, siendo localizaciones periventricular, estas áreas periventriculares que corresponden a la esclerosis múltiple pueden ser porque están siendo afectados o esas áreas están cerca a los núcleos vestibulares y acá cerca del cuarto ventrículo está siendo afectada esa zona y nos esté produciendo la sintomatología vestibular hasta más o menos un 5% de los casos. La esclerosis múltiple puede simular una neuritis vestibular, puede empezar con un vértigo paroxístico benigno y ir agravándose con ataxia, con desorientación, con nistagmo posicional, con la reacción ocular de inclinación, con la sensación ilusoria que ha perdido la verticalidad o la horizontalidad, horizontal, en el plano horizontal, o un nistagmo posicional. Siempre debemos de descartar en estas personas de que no estén cursando con un problema de esclerosis múltiple a través de una resonancia magnética. Realmente es bien amplio el tema, lo traté de sintetizar y de hacerlo un poco práctico para ver qué son las manifestaciones en los planos de este reflejo importantes que nosotros podemos evaluar o podemos descartar. Entonces,
podemos concluir que la lesión o disfunción en algún punto de las estructuras vestibulares, ya sea periféricas o centrales, dan lugar a un síndrome vestibular. El síndrome vestibular es toda esa sintomatología. De acuerdo a la evolución del paciente, nosotros, y a la evolución y a la valoración del paciente, nosotros podemos determinar si esta puede ser central o puede ser periférica. Y acompañada con las imágenes radiológicas. Las alteraciones en la vía vestibular central, si afectan el tronco, el encéfalo, el cerebelo, las conexiones vestíbulo-cerebelosas, generalmente es bien raro que afecte supratentorial, o sea, el tálamo, la corteza, pero lo más frecuente es que afecte el tallo, con todas esas estructuras, con todos esos núcleos, y la sintomatología es bien florida. Entonces ahí nosotros podemos hacer una sospecha más acertada. Y las características del nistagmo o su asociación con otros síntomas neurológicos son motivos suficientes para solicitar una resonancia magnética. Ya si una persona que tenga un nistagmo solamente vertical hacia abajo, que no se agota, que es permanente, solo esa sintomatología nosotros siempre tenemos el deber de descartar que no esté afectando a nivel central, ¿no? Eso es lo que les traía entonces en esta mañana.